Buen día a cada uno. Hoy presentaré el tema sobre el libro El valor de educar de Fernando Savater. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre cada capítulo que nos nombra este autor, en el cual nos expresa el valor del educando y en qué perspectivas tiene, ¿verdad?, este escritor. Comenzaremos. En la parte de abajo ustedes pueden notar las diapositivas en el capítulo 1 y nos dice que es el aprendizaje humano. Acá nosotros podemos leer en el cual tenemos 4 puntos muy importantes y nos dice, por ejemplo, el ser humano es también un deber. Y también otro punto importante que podemos tomar, en los que yo tengo acá anotados, es la humanidad. No es solo biológica, también es tarea, proyecto y responsabilidad. Un poco de explicación en el cual podemos dar en este primer punto, podríamos hablarlo, en el cual aquí nos tiene una idea central de este capítulo. En este caso nos habla sobre una ética, ¿sí? Nos habla sobre una ética y nos dice que no nada más el ser humano es ser humano, sino que dice que tiene una manera o una ética en el cual demuestra la educación, y la convivencia sobre el camino para que cada uno del ser humano pueda tener un aprendizaje y una pertenencia en una forma de vida cotidiana o una forma de vida que verdaderamente se pueda notar que es un aprendizaje, ¿verdad? Aquí notamos en el siguiente punto, tenemos que nos dice otros puntos. El bebé humano nace más indefenso que otras crías de mamíferos, nos dice acá, por ejemplo. Acá seguimos en el capítulo 1, en el cual es el aprendizaje humano. En este punto muy importante, quiero que hagamos notar cómo es que describimos la inmadurez, ¿verdad? También nos habla sobre cómo nosotros necesitamos la ayuda de alguien más. Por eso nos dice el aprendizaje humano, o sea, cómo nosotros vamos a aprender que también necesitamos de alguien más. También tenemos, nos dice que, claro, incluso tener un defecto en el cual nos habla sobre leyes, normas, lenguajes, costumbres y también un conocimiento variado en el cual posiblemente pues nos hayamos desarrollado, aprendido en diferentes lugares, familias y que podamos compartir en otro espacio. Tenemos el otro punto en el cual aquí podemos leer algunos que yo pude anotar y podemos leerlas, ¿verdad? Pero para dar una explicación mejor podríamos notar que nos dice que es cuando permite el aprendizaje de diferentes reglas, normas, lenguas, costumbres y que puede variar, ¿verdad? En en la siguiente diapositiva podemos hablarle que en el cual nos dice el primero es biológico, nos dice el segundo es cultural y ético. Esto es uno de los puntos que yo tengo anotado acá en esta diapositiva. Si ustedes se pueden dar cuenta, no tenemos todo lo que dice el libro en la diapositiva, porque al final pues es un apoyo o una ayuda en el cual nosotros podemos integrar y poder tener una base, ¿verdad? No tener todo escrito, sino que simplemente tener una base o un apoyo. En estos 4 puntos que ustedes pueden notar aquí en la parte de abajo de la diapositiva, nos dice en este capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, este proceso requiere esfuerzo propio y apoyo de la comunidad. Podríamos decirle la explicación de este capítulo, nos dice que consiste en la experiencia que puede tener el educando. ¿Sí? En cuanto a qué experiencias pueden notar, qué lenguajes puede llegar a tener, por ejemplo, cómo es que se va a educar la persona dependiendo de su experiencia en el cual pueda notarse en este sentido. También nos dice que el segundo nacimiento que es la biológica, se transforma en la biografía.
En este caso podríamos decir que es una historia personal que uno empieza a realizarse, a ayudarse, a educarse con su propio esfuerzo y apoyo para tener un aprendizaje más, ¿verdad? En la siguiente diapositiva tenemos también otros puntos del mismo capítulo. Seguimos en el capítulo número 1, en el cual nos dice, uno de los puntos nos dice, de las cosas descubrimos usos y efectos por ensayo y error. También otro nos dice, de las personas aprendemos significados compartidos, normas, símbolos y valores. En una explicación breve, podríamos llamarle, nos dice que específicamente el ser humano nos dice que no trae un significado, sino que solo es un objeto hacia este mundo. También nos habla sobre prácticas sociales y el aprendizaje humano, en el cual se da por medio de una convivencia o una comunidad que esta persona pueda construirse, ¿verdad? Y descubrirse. También aprender a distinguir, también a cometer errores. Eso es lo que tenemos algunos puntos y por eso es el aprendizaje del ser humano, cómo nosotros nos vamos a dar cuenta en cómo construir tratando de este primer capítulo que es el aprendizaje humano. Ahora bien, seguimos y pasamos a otra diapositiva siguiendo en el capítulo 1, en el cual nos dice acá, uno de los puntos nos dice, la educación nos enseña ante todo que no somos los únicos sujetos del mundo, ¿sí? Y también nos dice, aprendemos a reconocer a los demás como personas con mente y voluntad propia. Sí, una explicación breve que podríamos dar a conocer en este caso es que nos dice que el ser humano reconoce, ¿sí? El ser humano reconoce si se da cuenta que tiene, por ejemplo, algún estorbo para no crecer, por ejemplo, no poder aprender, no poder tener calidad hacia otros seres humanos, ¿verdad? Nos dice que ellos reconocen uno como ser humano, como es un aprendizaje humano en el capítulo 1, nos habla de cómo ellos o cómo nosotros como ser humanos reconocemos el compañerismo, cuál es el propósito en lo que estamos haciendo, derechos, sentimientos y también voluntad propia. Nosotros tenemos como que ese punto esencial de querer hacer, de querer hacer únicos, ¿verdad? Ahora bien, pasamos al siguiente y nos dice, en la siguiente diapositiva, y nos dice también un punto importante y muy clave, nos dice que es acá la familia, ¿sí? Acá nos habla sobre la familia, sobre cómo la familia también nos enseña a aprender a hablar, a compartir, a obedecer, a distinguir lo permitido y lo prohibido, lo que no se puede hacer, reglas en casa, y también cómo también tenemos reglas y también recompensas, ¿verdad? Este tema nos da a conocer o nos desarrolla otros capítulos en el cual el ser humano puede dar a conocer. Nos dice, en primer lugar, el niño descubre, ¿verdad? El niño descubre, ve el significado de convivir, de obedecer, de estar en familia, porque es lo esencial de una persona. Y también nos dice que a través de cada punto de ellos, esta persona o el ser humano ya tiene su distinción o podríamos decirle el efecto o la conducta de poder el aprender, ¿verdad? Hábitos, gestos compartidos día a día con la familia, ¿sí? Ahí va aprendiendo, pero lo esencial nos dice acá que es la familia. Aquí podemos leer puntos importantes en el cual nos habla la diapositiva y nos dice que tanto como lo demás es aprender, pero también lo esencial es aprenderlo en casa. Pasamos a casi la última diapositiva del capítulo 1 y nos dice también, si ustedes dan a conocer, pueden notar, acá tengo un reloj, ¿verdad? En la diapositiva en el cual también nos habla sobre los tiempos, cómo la persona tiene tiempos para poder reconocer qué poder hacer y qué decisiones tomar sobre su aprendizaje, sobre su educación.
En estos puntos podemos leer y dice, la educación revela dos grandes dimensiones, la sociedad y el tiempo. También nos dice la sociedad, nunca estamos solos, siempre vividos entre otros. Nos dice el tiempo, recibimos un legado de generaciones anteriores y dejaremos algo a futuras. Y el último nos dice educar es hacer consciente esa pertinencia a una historia común. Podríamos hablar de una explicación, en este caso, en los saberes técnicos, ¿verdad? En cómo la persona va a empezar a heredar valores, a heredar, ¿verdad? Cómo transformarse para una sociedad ya, cómo asumir también responsabilidades, ¿sí? Es lo que nos dice que el tiempo también es algo muy importante porque es lo que habla hacia la persona. No podemos decirle a una persona que apenas va viviendo 2 años que ya pueda heredar valores, ¿verdad? Si podemos notar que es una persona que pues está aprendiendo a vivir. Por eso nos dice que conforme el tiempo, generaciones futuras, pueda tener esta persona dimensiones sobre el tiempo, la sociedad y cómo convertirse hacia una comunidad y cómo tener los saberes de la educación. Y por último, tenemos acá y nos dice, la educación es la revelación que los demás de la condición humana como un concierto de complicidades. Y no podemos leer lo demás que nos dice acá en una explicación pequeña, nos tiene como una metáfora, ¿verdad? Del concierto en el cual muestra que la convivencia humana es una obra colectiva. Nos dice que la enseñanza también es escuchar, coordinarse, respetar reglas comunes y también trata de anular la individualidad, sino armonizar con las demás comunidades o sociedades que podamos tener durante nuestro proceso de aprendizaje. También nos dice, en este último nos dice, educar es crecer en la perfectibilidad humana, ¿sí? Y podemos leer todos los 3 puntos más importantes que yo pude notar y extraer del libro, en el cual en la pequeña explicación nos dice sobre tener actitudes pesimistas o actitudes en el cual nos puedan dar una esperanza, solo es de poder escuchar, ¿verdad? Ser una persona muy responsable en el cual poder compartir el esfuerzo que uno ha tenido y el conocimiento para poder dar a respetarse también tanto con la sociedad y también a uno mismo, ¿verdad? Nos dice aquí que el esfuerzo de otras personas se pueden hacer más libres, pero mediante a una confianza y una capacidad hacia las personas, ¿sí? Y también tenemos acá en el cual nos habla en este capítulo 1, nos dice que en este capítulo nos muestra sobre un aprendizaje del ser humano. No es un lujo, sino una necesidad constitutiva, en el cual nos dice que educar es ayudar a una persona que esté a nuestro alcance, dependiendo o sin importar su condición, ¿verdad? Tener una responsabilidad y sentirse capaz para poder ayudar o poder comprenderse hacia las demás personas por medio de una convivencia o a participar en la construcción y poder ayudar a esta persona, ¿verdad? Tener también un significado sobre el aprendizaje humano. Bueno, entonces este ha sido nuestro capítulo 1. Continuamos con el capítulo 2, en el cual se titula Los contenidos de la enseñanza. En estos puntos importantes veremos conocimientos que se pueden transmitir hacia una sociedad humana. Tenemos puntos importantes en el cual solo voy a leer 2. Nos dice, la enseñanza incluye conocimientos o modos de vida. Sí, también nos habla sobre cómo conectar con generaciones. En este punto podemos dar una vista en el cual son selecciones, ¿sí? Son selecciones
o éticas en el cual uno puede sostener una vida, una forma de vida común, ¿no? En el cual nos habla sobre este. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice que tenemos otros puntos. Pueden leerlo ahí. Nos dice la educación conserva y selecciona el legado cultural. También nos dice cada generación decide que merece seguir vivo o en la siguiente. Y tenemos más en el cual nos explica. En una explicación breve, nos dice educar es ejercer criterios sobre el pasado para preparar un futuro. Podemos notar aquí en estas diapositivas que nos dice cada generación decide si seguir vivo a la siguiente. ¿Qué quiere decirnos? Que, por ejemplo, podemos notar la educación a un pasado. Si la educación o la nueva generación quiere seguir dando esas expectativas sobre la educación o poder hacer un cambio. Por eso nos dice educar es ejercer el criterio del pasado en el cual si la persona o la generación quiere preparar para un futuro, si quiere tomar el pasado también y poder formar un nuevo futuro, pero son decisiones morales, ¿no? Aquí como nos dice acá es un legado cultural dependiendo de cómo quiere notar la persona. Por eso nos dice los contenidos de la enseñanza, o sea, cómo nosotros vamos a hacer notar sobre cada uno de ellos. Y nos dice acá otros puntos esenciales y seguimos en el capítulo 2 y nos dice la tradición es central a la educación y nos dice aquí un punto muy importante, nos dice el alumno debe conocer su herencia para poder transformarla. Y nos dice, solo puede innovar quien ha recibido algo que mejorar o algo para mejorar. Nos dice aquí podemos decirle una breve explicación, nos dice que la educación inicia entre conversaciones de generaciones, ¿sí? Nos dice acá en otro significado que la educación, si nosotros queremos mejorar, tenemos que realizar como que esa experiencia, ¿no? Tenemos que pasar por una experiencia para poder hacer ese cambio, heredar esa experiencia, heredar ese conocimiento para poder serlo transformado, ¿sí? Otro punto. Nos dice, en la familia se aprenden hábitos y en la escuela saberes universales. Otro punto que nos dice, la escuela convierte la experiencia en conocimientos estructurados, ¿sí? Nos dice que la escuela realiza profesionales la tarea de enseñar, aquí en otras palabras, la tarea de enseñar y también nos dice que todo depende de cada uno de ellos, ¿sí? Depende de solo un hogar, cómo lo va a tomar, cómo va a tomar esas experiencias, ese conocimiento y poder aplicarlas hacia su vida cotidiana. Tenemos el siguiente diapositiva y nos dice la información es abundante y fácil de obtener. Nos dice acá, formar es enseñar a pensar sobre la información, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a enseñar? Es a través de poder transformar al estudiante y poder acumular datos en el cual les pueda servir a ellos más adelante. Implica enseñar, analizar, evaluar, decidir y también poder enseñarles a tener criterios y también una responsabilidad, porque es muy importante poder obtener la responsabilidad ante cada estudiante, cómo ellos van a tener esa formación y esa información y poder aplicarlos hacia su vida cotidiana, ¿sí? Seguimos en el capítulo 2, no hemos cambiado, tenemos el capítulo 2 y nos dice los contenidos de la enseñanza. Nos dice en unos puntos, la educación moral forma parte del contenido educativo, ¿sí? La educación formal forma parte del contenido educativo. También nos dice, educar es enseñar a elegir bien, ¿sí? Si nosotros enseñamos bien a cada uno de ellos en su moral, en reflexionar, en qué contenido educativo esencial se les debe dar a enseñar a conocer,
La educación moral debe ayudar a vivir a la comunidad, dependiendo de cómo, qué educación, qué contenidos. Eso es lo que también nosotros vamos a asumir con responsabilidad. ¿Sí? Aquí podemos leer los puntos importantes y los puedo dejar aquí. Acá en donde nos dice la educación moral es parte de asumir responsabilidades. Ahora bien, tenemos aquí otro, nos dice no existe educación totalmente neutral, ¿sí? Acá tenemos un punto muy importante y nos dice la educación totalmente es neutral, no tiene de un lado o del otro lado, sino que nos dice que es una educación que se pueden elegir los contenidos que cada uno de los docentes pueden dar porque es una decisión que debe de darse, ¿sí? ¿Qué decisión debe, qué conocimientos yo quiero transmitir? Y también nos dice acá, toda enseñanza sugiere un modo de vivir, ¿sí? Nos dice en este caso que estamos hablando de la educación neutral, nos dice que esto influye también en la visión de cada uno de los estudiantes, recordando que cada estudiante tiene un mundo, cada estudiante es un mundo y también ellos deciden cómo vivir mediante la educación, la enseñanza o los contenidos que cada uno les pueda enseñar, ¿verdad? Tenemos también, nos dice, los contenidos deben adaptarse a la edad de cada alumno. En este caso, y nos dice en cada etapa también podemos notar que aquí tenemos otros puntos, pueden leerlo. Y nos dice cualquier etapa dependiendo de la edad, ¿sí? Nos dice la educación es gradual, respetando ritmos evolutivos, ¿sí? Educar es gradual la dificultad del mundo, ¿sí? Cuando hablamos de este punto, hablamos de tener una buena pedagogía, cómo nosotros vamos a introducir a los estudiantes a cada uno de los contenidos y cada uno de los temas en cada etapa. Cada uno de ellos debe tener una madurez, intelectual y emocional, ¿sí? No puedo dar yo un tema a estudiantes que tengan una corta edad que es para jóvenes, por ejemplo. Entonces, en este caso nos dice que debe de ser evolutivo. Dependiendo de la edad va creciendo el conocimiento también y el refuerzo o la pedagogía se va incrementando hacia los demás estudiantes. No nada más es adaptar cualquier contenido hacia cualquier grado o cualquier edad de estudiante, sino que nos dice que cada uno debe adaptarse según la edad del estudiante, ¿sí? O dependiendo de la etapa en la cual esté, se debe adaptar al estudiante, ¿sí? Tenemos el otro en el cual nos dice que un punto muy esencial, nos dice el docente es mediador entre cultura y alumno. El docente tiene acá los contenidos de enseñanza, en el cual se llama nuestro capítulo. Nos dice que el docente es el mediador. El docente tiene esa responsabilidad de poder enseñar y explicar el valor del conocimiento en el cual se tenga que dar, porque tiene que orientar palabras claves en el cual este aprendizaje debe de ser conectado entre el pasado, el presente y el futuro del estudiante. Si podemos notar acá puntos esenciales, podemos leerlas, en el cual nos dice que el conocimiento también debe de ser seleccionado por el maestro o por el mediador pedagógico. Tenemos estos puntos muy claves y bueno, este ha sido el capítulo 2. Seguimos con el capítulo 3, en el cual se titula El eclipse de la familia, ¿sí? Acá tenemos puntos muy esenciales e importantes en el cual habla también sobre tanto la familia y también sobre la educación, sobre la escuela. La familia nos dice que ha sido tradicionalmente el primer agente educativo, ¿sí? Hemos escuchado siempre en el cual nos dicen en la familia se aprenden los valores, en la familia es todo, en la familia es lo esencial y es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos dice que la familia es la matriz primaria
de la socialización para los demás seres humanos, para el ser humano, en el cual nos dice que los primeros hábitos, debilidades y todo lo que se pueda obtener, normas también en casa, se da en los hogares. También nos dice que la función del autor es dependiendo de la modalidad. En otras palabras, podríamos decirle, nos dice que en este capítulo se está destacando la familia, que siempre ha sido el primer lugar, que también enfrenta transformaciones sobre una influencia directa hacia los demás educadores, ¿sí? Ahora bien, nos dice que también los cambios económicos han reducido el tiempo familiar, ¿sí? También por falta de economía hacia los padres de familia que necesitan tener un trabajo que posiblemente sea todo el día, ¿verdad? Entonces se debilita la confianza, la convivencia, pasan menos tiempos con los hijos, tanto efectiva y moralmente, ¿verdad? La ausencia que se da esto. Entonces, esto por falta de tiempo también debilita los valores o el tiempo compartido que se da entre familia hacia los demás lugares para poder tener esos valores, ¿verdad? Es lo que nos dice acá. También nos dice que la familia hoy en día, o sea, no estamos hablando de que sí sea en todos lugares, pero un 25% nos dice que la familia ya no es el centro moral como en otras épocas, ¿verdad? En otras épocas, pues, se enseñaba o de los valores venía la enseñanza hacia los demás estudiantes. Pero hoy en día, ¿verdad? Sabemos que también están las redes sociales y la escuela en el cual pues ellos aprenden sobre los valores en este sentido o tratan de aprender sobre los valores y las demás éticas morales a través de la tecnología o también puede ser a través de influencias hacia las escuelas, ¿verdad? Entonces también esto confunde mucho a las demás generaciones o al eclipse de la familia, podríamos decirle, porque esto transforma o se queda como que perdido esa esencia en el cual cómo ellos deben de aprender habilidades, valores, éticas, costumbres, tradiciones, pero si no se puede dar, ¿verdad? ¿Cómo esto se puede dar a conocer generando diversas, ¿cómo podríamos llamarle? O cuestionando, ¿verdad? Diferentes épocas, tanto la época anterior y la época de ahora, ¿verdad? Que no ha sido durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que ha cambiado bastante por el tiempo en el que cada vez uno debe de actualizarse más. También nos dice que otro de los puntos muy esenciales acá son los medios de comunicación, ¿verdad? Que es una fuerte influencia para los demás. ¿Cómo ellos van a aprender si también los medios de comunicación tratan de confundir a la nueva generación, a contradecir los valores también? Y también la escuela trata de transmitir normas esenciales para cada uno de los educandos, pero en este caso, ellos se saturan de tanta información por medio de redes sociales, la escuela, amistades. Entonces también ellos como que se saturan y también la familia trata de dar un porcentaje de convivencia, de normas, de valores. Entonces esto también no garantiza que se puedan transmitir todas estas normas o influencias que cada uno de ellos quiera tratar a dar a conocer, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice eclipse de familia, porque nos habla así. También tenemos la crisis de familia en crisis de autoridad, ¿sí? A veces, como estábamos hablando en otros puntos del mismo capítulo 3, tenemos varios crisis familiares en el cual pues la familia, los padres de familia ya no están tan ausentes en casa, también por necesidades, ¿verdad? Entonces también ahí se pierde la crisis de autoridad. También nos dice que ejercen límites, los padres ejercen límites de miedo o de inseguridad, que por ejemplo alguien de los padres de familia podría decir, no, como no estoy todo el día, mejor
que haga lo que quiera, por ejemplo. O también de falta de inmadurez, ¿sí? También falta de inmadurez. En este capítulo nos da a conocer o nos explica que la autoridad familiar se percibe opresiva, ¿sí? Podemos leer acá y nos dice que la ausencia genera la desorientación en los hijos. Es lo que nos trata de decir este capítulo, ¿verdad? Que también la escuela ha tratado de suplir funciones familiares y también los docentes sufren y exceden sobre este rol académico también como docentes, y los maestros trabajan también como orientadores emocionales y sociales, ¿sí? En este caso, estamos hablando de una atención en un centro educativo en el cual los orientadores o los mediadores pedagógicos, ellos también deben de ser orientadores emocionales y sociales, en el cual deben de ayudar al estudiante con X o cierta situación, dándoles su apoyo, ¿verdad? En el cual tal vez en casa no se las pueden dar. Entonces nos dice que ellos tratan de hacer esta labor, pero la verdad no es su labor principal como los mediadores pedagógicos, ¿verdad? Sabemos que los mediadores pedagógicos, su rol es enseñar, ¿verdad? Claro, también está entre sus funciones, pero no es lo esencial. También tenemos, nos dice, que se debilitan vínculos efectivos, ¿sí? Cuando hablamos del eclipse familiar también se pierden valores emocionales, amistades, en el cual la persona pues ya no aprende a convivir, a compartir, a tener un núcleo familiar, a poder socializar entre familias, sino que también están las redes sociales y también se vuelven como una crisis familiar, ¿sí? Con cambios culturales que priorizan la individualidad entre los compromisos entre familia o tal vez en algún otro lugar, compromisos estables, ¿verdad? En el cual esto nos dice el autor, nos habla sobre el individualismo también de la familia, ¿sí? Y también tenemos como último, nos dice la familia debe recuperar su papel como espacio de efecto y ejemplo, ¿verdad? Aquí en este capítulo nos habla que la familia es muy esencial para poder tener y proveer materiales o necesidades que debe tener, conductas, enseñar conductas estables también y poder aprender sobre nuevos valores. Nos dice acá o nos enfatiza la importancia del ejemplo cotidiano en la educación emocional y moral. Entonces, este ha sido nuestro capítulo número 3. Seguimos en el capítulo 4 y se titula La disciplina de la libertad, ¿sí? En este caso tenemos puntos muy esenciales e importantes en el cual dice la libertad no solo es algo espontáneo, sino es un aprendizaje. También nos dice acá, la educación debe mostrar que la libertad implica responsabilidades y límites. En este inicio del capítulo nos presenta la idea central sobre la libertad humana, en el cual nos dice que no nada más es ser libres o es un logo o algo educativo en el cual no sea una decisión inconsciente que se pueda dar a través de los estudiantes. Nos dice acá también que permitir una libertad, nos dice que no es lo que haga lo que quiera hacer cualquier ser humano, ¿verdad? Sino que nos dice que también tienen consecuencias y también hay normas de convivencias para poder tener una libertad. Esto implica tener disciplina, entender el entorno en el cual esté viviendo el ser humano, también poder tener decisiones propias y también tener la falsa idea de que educar en libertad nos dice que es dejar al estudiante o a la persona que se va a educar sin guía o sin orientación, en el cual nos dice que así no es, sino que es la disciplina de la libertad, ¿verdad? Otros puntos muy importantes en el cual nos dice que el alumno requiere modelos firmes para poder orientarse a través de las decisiones que quiera tomar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? O este punto muy esencial nos dice que la libertad sin guía, sin poder tener una buena orientación, no tiene buena semilla, ¿sí?
Nos dice o autogobernarse, también nos dice que no es recibir una buena orientación. Nos dice que una buena orientación nos dice que es poder ejercer una autoridad justa en el cual poder tener un mejor comportamiento, o esta autoridad, ¿verdad?, prepara para poder tener decisiones firmes a través de la educación que se vaya a dar a conocer mediante la disciplina que se puedan dar durante un tiempo. También nos habla sobre educar es introducir en un mundo de razones, ¿sí? Nos dice que acá que el alumno debe de comprender lo que vaya a aprender, ¿sí? También nos dice aquí que la educación es equilibrada. No todo el tiempo se debe de orientar al estudiante para que pueda tomar decisiones, ¿verdad? Todo el 100% se debe de orientar, sino que es un 50%. 50% se enseña al estudiante a poder tener una buena educación equilibrada, pero también ambas experiencias, tanto laborales, familiares, el comportamiento que se pueda obtener, también el estudiante tiene que tomar esas decisiones mediante la otra parte, ¿verdad? En el ¿cuál es la otra parte? La familia, los amigos, la convivencia, cómo está viviendo, el contexto en el cual esté el estudiante, ¿verdad? Sino que es equilibrada la educación acá, no nada más, sino que es de ambas partes, ¿sí? Aquí nos dice el pensamiento crítico es una herramienta central del aprendizaje. Nos dice aquí también que nos dice dejar al alumno que haga lo que quiera, no es autonomía, ¿verdad? No es darle autoridad al estudiante y decir lo que quiera, ¿verdad? Sino que nos dice que esto, la libertad, nos dice que no quiere decir que no tiene límites, ¿verdad? Sino que la libertad también tiene límites para que pueda obtener un enfoque de no obtener una libertad en sí al estudiante, ¿verdad? Que lo pueda abandonar, sino que nos dice acá que, o una explicación mejor, no podemos decir que la libertad educativa es la ausencia de normas que se pueden dar al estudiante, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir. Ahora bien, tenemos acá en esta diapositiva tenemos otros puntos muy esenciales. Nos dice la disciplina es un adiestramiento, sino un acompañamiento, ¿verdad? Aquí nos profundiza en diferenciar entre la disciplina de humanidades y la disciplina mecánica, ¿verdad? En el cual el primero nos dice que el alumno debe de comprender el valor de las acciones que vaya a tomar, ¿verdad? Sí, debe de obedecer, obediencia o reflexión. Y también el siguiente nos dice que educar sostiene el acompañamiento y el diálogo continuo, ¿verdad? Que no nada más tener la disciplina de libertad es tener una autonomía y no tener límites y estar en una figura educadora, ¿verdad? Sino que nos dice que el maestro actúa como un guía y no como un tirano, nos dice acá en el libro. Nos dice que el maestro debe de actuar como un guía, ¿verdad? Debe de tratar de enseñar cómo tomar buenas decisiones y no nada más el maestro está porque está, ¿verdad? Sino que nos dice que debe ser un guía. Nos dice también que entre obediencia ciega y obediencia razonada hay dos clases de obediencia en el cual nos dice que debe de haber mediante la disciplina de libertad, ¿sí? También nos dice la libertad necesita hábitos para consolidarse. Actuar bien no depende solo de pensar bien, sino de practicarlo. En este capítulo nos muestra los hábitos morales que se van a dar a conocer mediante las rutinas, mediante la libertad que se le esté dando al ser humano. Nos dice también que los cambios, los hábitos o las normas que se permiten actuar mediante este tiempo o con naturalidad es mediante a la familia. También se deben de fomentar prácticas en las escuelas o también en repetidas ocasiones dependiendo del contexto en el cual esté la persona. Nos dice la educación moral requiere repetición, constancia y
de ejemplo, ¿verdad? Así como hablamos anteriormente, el mediador pedagógico debe también ser un guía para el estudiante. ¿Y cómo vamos a ser un guía? Dando el ejemplo, ¿verdad? De una educación moral. Tenemos acá otra diapositiva, nos dice aprender es también equivocarse con sentido, nos dice, ¿verdad? Nos dice que el error permite reflexionar y corregir. Cuando la disciplina está en libertad, esto permite reflexionar al estudiante y también poder corregir, ¿sí? Aquí nos enseña a poder madurar, también poder prepararse para poder enfrentar algunos obstáculos de la vida, ¿verdad? Porque si no le damos libertad a la disciplina de libertad hacia los educandos, no podemos enfrentar sus acciones, ¿verdad? Ellos mismos no pueden enfrentar sus acciones si no tienen como que esa libertad para poder tomar sus propias decisiones y no que ellos puedan equivocarse, ¿verdad? Porque es la decisión que ellos puedan tomar. Y nos dice aprender es equivocarse con sentido, ¿verdad? Nos dice que la educación es para preparar a las personas que puedan enfrentarse a decisiones constantes a lo largo de la vida y tomando acciones, pero también sin culpar o evadir a alguien más, ¿verdad? Sus responsabilidades es lo que nos quiere decir. Tenemos el siguiente, nos dice, la escuela enseña a convivir con diferencias. Podemos notar en cada establecimiento o en cada establecimiento que cada uno de nosotros pudo pasar. Cada uno de los compañeros pues son muy diferentes, cada quien tiene su mundo y en este caso pues poder convivir y compartir con estas personas que tienen pues diferentes culturas, normas, acciones, hábitos, ¿verdad? En el cual es una libertad individual en el cual nos da para poder garantizar y tener una convivencia justa. Nos dice que la educación cívica y moral es para preparar el terreno para la democracia y que funcione sin perder el autocontrol, ¿verdad? Ante la sociedad o también y no tener intereses egoístas, lo que nos quiere decir, ¿verdad? Que en el cual nos habla que la sociedad debe estar con un autocontrol, ¿verdad? Y tenemos el penúltimo, nos dice la madurez consiste en asumir la dirección propia de la vida. ¿Sí? La educación debe inspirar el deseo de ser libre y responsable. Nos dice acá que ser libres no nada más, nos dice de rechazar límites, nos dice que si no es dirigir y tener propio criterio y constancia. Nos dice también que la educación promueve este proceso en animar al estudiante o a explorar sus habilidades, sus capacidades, en cómo ellos pueden reconocer sus errores y también poder fortalecer el carácter que tienen para poder ser maduros y tener un autodominio de libertad, tener límites para poder tener esta dirección propia. Y por último, en este capítulo 4 que nos dice la disciplina de la libertad, ¿verdad? Nos dice que la libertad necesita disciplina, razón, hábitos y convivencia. Sin formación, la libertad la vuelve confusa y débil. Podemos leer aquí otros puntos que yo tengo anotados. Y en esta diapositiva nos dice que la educación es un taller donde se forja y se toman decisiones responsables o no responsables, maduras o no maduras. Nos dice que es para el bien propio, para el educando, ¿sí? Entonces esto es lo que tratamos de explicar sobre el capítulo 4. Seguimos con el capítulo número 5 y nos habla hacia una humanidad sin humanidades. Es el título del capítulo número 5. En este caso tenemos puntos muy esenciales en el cual nos dice las humanidades no sirven para ganar dinero, pero sirven para vivir mejor. ¿Sí? O también otro punto que nos menciona acá y nos dice la sociedad valora más lo técnico y productivo que lo reflexivo. ¿Sí? En este caso, pues se cuestiona el lugar y la filosofía o la historia en el cual se pueda dar a la educación moderna. En este capítulo nos plantea una preocupación sobre el progreso del desplazamiento de las humanidades,
en el sistema educativo contemporáneo, ¿sí? En este caso nos explica que la humanidad ofrece formación ética, o sensibilidad cultural en el cual se pueda dar la capacidad al pensamiento crítico y también comprender la condición humana. Sí, en este caso, pues nos habla mucho sobre el prestigio de las humanidades. También nos habla sobre la educación se orienta cada más a lo utilario. En este caso nos dice o se predominan las carreras técnicas, productivas y científicas, en el cual nos señala que muchas veces son políticas educativas recientes en el cual se prioriza lo técnicamente útil, desplazando la disciplina, las normas que producen los mejores beneficios educativos. ¿Sí? En este caso, el autor, ¿verdad?, nos menciona en el cual cómo se debe reducir la educación en su utilidad productiva en el cual empobrece la sociedad, la vida de la sociedad social, dejándolo en áreas que no se puedan enseñar o pensar críticamente, comprendiendo al mundo y convivir de una manera ética, ¿verdad? Acá podemos leer las diapositivas que tengo, pero tratando de dar o poder explicar de una mejor manera, ¿verdad? Podemos notar que no tenemos tanto texto, pero estamos tratando de dar lo mejor para que puedan ser comprendidos. Acá también nos habla sobre el juicio crítico y la capacidad del diálogo, ¿sí? Es una función esencial en el cual nos habla que las sociedades o la herramienta nos dice que es la responsabilidad en el mundo, en el cual nos habla que la sociedad se vuelve vulnerable a los discursos y la pérdida de memoria colectiva. Nos dice que la historia o la literatura o la filosofía nos enseñan a contextualizar o interpretar o a reflexionar enseñanzas sobre ninguna formación y la técnica que se pueda sustituir. En este caso nos habla la sociedad pierde memoria histórica, ¿sí? Como la sensibilidad moral y la capacidad del diálogo nos habla que la humanidad pierde estos valores o esta historia en el cual posiblemente hayan tenido los antepasados, historias, ética, moral, cómo ellos construyeron, cómo ellos tuvieron la esencia de su historia y se ha estado perdiendo mediante la humanidad, ¿verdad? En este caso también algo muy esencial en el cual nos habla que es la tecnología. Hay un punto muy esencial, nos dice que no hay ciencia sin conciencia, ¿sí? También es un poquito diferente, pero podríamos decirle que también nos dice la tecnología sin valores puede ser destructiva. Sí, hoy en día tenemos el desarrollo científico y técnico que nos puede garantizar una sociedad justa, humana, en el cual nos proporciona fines éticos, una tecnología para poder vivir mejor o para poder vivir en mal también, una responsable, pero esto tiene una responsabilidad moral en el cual nos habla sobre el conocimiento y las consecuencias que se puede dar a conocer mediante las acciones y que esta educación científica ha cambiado esta generación de hoy en día. También nos habla sobre la especialización en humanidades, sobre el conocimiento o las críticas de tendencias contemporáneas que se pueden dar a conocer mediante que generan los profesionales, ¿sí? Un área técnica o comprender un amplio de la vida. En este caso nos habla sobre conectar disciplinas y tener una mejor visión para poder orientar de manera profunda al mundo, enriqueciendo la capacidad y el análisis de la sostenibilidad social, ¿verdad? En este caso nos habla sobre las humanidades que integran saberes dispersos, la complejidad del mundo y cómo nosotros vamos a fragmentar el conocimiento para poder tener o generar mejores profesionales, ¿verdad? También nos habla sobre las humanidades cultivan la imaginación y la empatía. La literatura y el arte permiten ponerse en lugar del otro.
Sí, en este caso nos resalta la disciplina de la literatura, el teatro, en el cual nos ofrecen artes simbólicas que amplían la visión del alumno sobre las emociones en la realidad humana, ¿verdad? En este caso, la capacidad de imaginar la vida de otros tratando de convivir en sociedades diversas nos dice que es la experiencia y la convivencia democrática que se debilita en la empatía, que es el fundamento y el respeto de la solidaridad, ¿sí? En el cual nos dice que la empatía se fortalece a través de la democracia. Y tenemos otro, ¿verdad? En el cual nos dice que los estudiantes pierden herramientas para pensar críticamente, perdón. Nos dice se debilita la formación ciudadana. Sí, en el cual nos dice que cuando estas disciplinas reducen o eliminan, la escuela pierde la función de formar ciudadanos capaces de analizar, debatir, comprender, analizar, enseñar. Y nos dice que la educación se convierte en una capacidad laboral, dejando la construcción del criterio, ética y también la sensación humana. ¿Sí? En el cual nos dice que cada uno de los estudiantes o cada una de las humanidades empobrece la escuela. En este caso, ¿verdad? Que estamos hablando del capítulo 5, nos dice hacia una humanidad sin humanidades. Tenemos también otros puntos muy esenciales porque cada capítulo es un poquito extenso y nos dice sin pensamiento crítico la democracia se debilita. Si en este caso hablamos sobre la enseñanza entre razonar y también las manipulaciones que se puede dar a través de cada uno de los legados que se puede dar a través de defender los derechos, también la formación, la democracia, que corre el riesgo en caer en el conformismo y en el autoritarismo también que se da a través de este tiempo, ¿verdad? Cuestionar la capacidad y también resistir a comprender la libertad hacia la humanidad. También nos habla o nos recuerda que somos productores, pero también somos consumidores. El ser humano también tiene un sentido y no una utilidad, ¿verdad? Nos dice que también la existencia empobrece. Nos dice acá que la humanidad permite reflexionar sobre el sentido de la existencia. El amor, la justicia, la belleza y el sufrimiento también es un espacio en el cual es como una máquina de cálculo que no se puede saber cómo sustituir, sino que simplemente empobrece la vida individual y colectiva de cada uno de los seres humanos. Y también por último, nos habla sobre las humanidades son esenciales para la libertad y la democracia. Acá nos habla sobre la reflexión ética, también nos habla sobre formar individuos críticos, sensibles y responsables para que se pueda tener una humanidad que no sea un lujo, ¿verdad? Ni un adorno, sino que es una necesidad vital poder tener la ciencia equilibrada, la tecnología y también sin perder el sentido humano, es lo que nos quiere decir. Y pues este ha sido el capítulo número 5. Bueno, y seguimos con el último capítulo que es Educar es universal. En este capítulo podemos observar puntos muy esenciales en el cual nos dice educar es abrir un mundo para todos. También nos dice que la cultura permite superar límites personales y también sociales y en el cual también en este caso habla sobre el estudiante, en el que el estudiante puede mostrar cómo puede superarse el estudiante mediante el entorno en el cual está, ¿verdad? Nos enseña cómo puede integrarse a la humanidad universal y también cómo puede tener mejores comportamientos, cómo tener una cultura y también tener límites personales y sociales. Entonces es lo que nos quiere decir. También nos habla, acá nos dice el ser humano nace limitado a su entorno cercano. También nos dice que esto permite conocer ideas, perspectivas y también
cómo es que la educación rompe fronteras, ¿verdad? Cómo es que la educación rompe fronteras a través de una experiencia en la cual se esté dando en la mente humana, ¿verdad? En este caso permite la tolerancia, comprender, tener una mejor perspectiva también y también ser dominado por las tradiciones y el combate de tener otros entornos de vida. Y también nos dice en esta otra diapositiva, nos dice que la escuela introduce al niño en el patrimonio cultural, ¿sí? En este caso nos dice que la educación transmite a la humanidad lo que ha logrado en siglos, ¿sí? La educación nos dice, o la escuela es un patrimonio cultural para la humanidad, ¿sí? Es lo que nos quiere decir. En otras palabras, podemos decir que la educación incorpora la tradición entre ciencia, arte, tradición, pensamientos, hacia la humanidad, el aprender a enseñar y no solo a dar, sino que también a transmitir todos sus valores a la memoria colectiva de la comunidad, ¿sí? Es lo que nos quiere decir. Ahora bien, también nos habla que la educación también es un combate de ignorancia y de fanatismo. Nos habla que el conocimiento universal permite evaluar críticamente las creencias de las personas. En este caso, habla sobre favorecer la convivencia entre diferentes culturas, tradiciones y también trae prejuicios. En este caso nos dice quien conoce otras formas vive mejor ante la tolerancia. Acá habla sobre la convivencia y también de un mundo plural en el cual hay creencias críticamente que nos enseñan a comparar, a contextualizar y también a cuestionar a cada uno de ellos. Tenemos también el siguiente en el cual nos dice las decisiones locales tienen efectos globales. Sí, en este caso nos dice que el autor conecta la educación con la ciudadanía global en un mundo interdependiente. Los problemas, hay oportunidades y también compartidos. Nos dice que la educación debe ser preparada para el estudiante, para tener fenómenos económicos, culturales, ecológicos, valores hacia toda la humanidad. Y nos dice que hoy en día pues cuesta obtener todas esas conexiones en un cercano lugar o en una comunidad para poder expresar. Ahora bien, tenemos también que nos dice que la educación es universal sin destruir lo particular. También nos dice en otro punto muy importante del libro, nos dice el alumno puede conservar sus raíces mientras aprende lo universal. También en este caso que nos habla del capítulo 6, nos dice que el alumno debe dejar sus tradiciones y costumbres, nos dice que puede y tiene que conservar sus raíces y tradiciones, pero también la cultura lo complementa. O sea, nueva cultura, nuevas experiencias no deben de reemplazar la cultura local o de donde la persona haya aprendido todos sus valores, tradiciones y todo lo que pueda compartir con los demás. Esto no significa imponer un modelo único en el cual sea perfecto la costumbre o la ética de esta persona, sino que nos dice que tampoco es borrar identidades, pero nos habla de cómo enriquecer de otras culturas, ¿sí? Ser más conscientes y libres, tanto en otras culturas y también en la educación debe de estar equilibrado. Una tradición, integración y pertenencia debe de estar equilibrado. Y también tenemos que la educación desarrolla capacidades compartidas por todos. ¿Sí? Cuando hablamos de educar, quiere decir cuando es leer, pensar, dialogar, competencias universales y también nos habla sobre habilidades que permiten participar al estudiante mediante la cultura humana. Acá pues no tenemos todo escrito en esta diapositiva, pero tratamos de expresarlo lo más que puedan entender de la mejor manera. Y también nos habla sobre educar es habilitar al estudiante para el diálogo global,
¿sí? En este caso nos habla que la educación es una lectura escrita, análisis crítico de una cultura particular y también son universales, en el cual nos dice que también el alumno si queda sin herramientas también queda limitado hacia cómo poder experimentar hacia un mejor mundo y poder comunicarse o aprender. Y también en este caso nos habla, la escuela es un espacio para que todo el mundo pueda acceder, ¿sí? En este caso nos habla sobre un lugar de igualdad y de justicia social, en el cual nos dice que no todo el tiempo hay limitaciones para los estudiantes, sino que nos dice que ofrecen oportunidades para que la familia, no siempre el que no pueda brindar, ¿sí? La educación nos dice, la educación democratiza el acceso al conocimiento. En este caso, nos habla sobre garantizar a todos y poder dar a conocer la independencia o el origen o condición que pueda ingresar en el patrimonio cultural. Nos dice que la escuela corrige las desigualdades de orígenes o alguna desigualdad de tradiciones, ofreciendo a cada individuo la posibilidad de crecer y continuar y participar plenamente en cada uno de esto en la comunidad o sociedad. Y tenemos otras diapositivas y nos dice en otros puntos que podemos leer acá, donde nos dice la educación permite trascender el tiempo. Nos dice también leer es dialogar con muertos ilustres. La cultura universal conecta con generaciones. En este caso, el autor nos subraya esta palabra y nos dice que no solo es espacial, sino que también puede ser temporal. Nos dice que podemos comunicarnos, ser pensadores, científicos, artistas, analíticos, y nos dice que esto amplía la necesidad de inmediato y que el alumno aprende de manera histórica, de manera universal, de manera libre, en el cual procede y pueda continuar después en dar a conocer una mejor educación. Y como último, tenemos educar es abrir horizontes, ampliar la mirada e integrar al mundo. Nos habla aquí que la humanidad es más libre. Aquí nos dice que la educación nos enseña que somos parte de algo mayor que nosotros mismos. En este caso nos habla en educar, nos dice que es comprender la experiencia humana. Nos dice también que es un proceso de libertad, tolerancia, también de tener una educación libre y también educar de manera humana, de manera completa y que pueda vivir en cada persona, ¿sí? En este caso nos dice la educación nos enseña que somos parte de algo mayor que nosotros mismos. La educación es algo muy abierto en el cual nos da a enseñar que viene de miles de maneras, que hay puntos esenciales también, así como estuvimos viendo durante varios capítulos atrás, en el cual nos dice, nos da a entender que la educación no nada más está en cuatro paredes, sino que puede ir a expandirse e incorporarse en cada uno de ellos según cómo quiere el ser humano integrarse a la educación y cómo es que nace la educación en cada perspectiva, en cada contexto o en cada lugar en el cual pues el ser humano quiera ser parte de esta educación. No quiere decir que tiene que ser de libros y de un lápiz, sino que nos dice que la educación también es un proceso y un desarrollo en el cual se le va a estar dando a cada educando por algún mediador pedagógico, por algún familia también posiblemente en algún lugar, también puede ser una educación libre, por medio de investigar, una educación universal, una educación que puede ser de miles de maneras, en el cual pueda favorecer al ser humano y que pueda crecer y comprender cada uno de estos desarrollos. Así que muchas gracias.